Buenas tardes, amados hermanos. Hoy, viernes 1 de agosto del 2025, vamos a traer un estudio bíblico adicional. Lo que pasa es que lo preparé hace mucho, no lo había dado y me he ido adelantando, pero quisiera que regresáramos al capítulo 4 del primer libro de Samuel, ¿verdad? Vamos a leerlo. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Efec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo en la tierra, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed sobrios, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Eli. Era ya de Eli de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Eli: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño y cavó, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Primera de Samuel, gran derrota por la desobediencia. Nosotros, como vemos en estos dos combates que narra este capítulo entre Israel y los filisteos, Israel perdió 34,000 hombres, ¿sí? 34,000 hombres. Y nosotros vemos en este capítulo cómo empieza. Samuel habló a todo Israel. Es decir, el ministerio de Samuel empezó a luz de todo Israel. Todavía vivía Eli y los hijos de Eli, ¿verdad? Ofni y Finés vivían, pero Samuel ya empezaba a caminar entre el pueblo, ya empezaba a ejercer el ser juez, ¿verdad? Y nosotros lo estamos viendo. Samuel habló a todo Israel. Pero aquí hay algo importante. Al parecer Israel no lo tomaba muy en cuenta. ¿Y por qué digo esto que no lo tomaba en cuenta? Bueno, lo vamos a ver.
pero no le prestaban casi atención, porque quizá como él se había criado con Elí y los hijos de Elí, quizá lo circulaban o lo fijaban o lo ligaban con los hijos de Elí y con Elí, y el pueblo no estaba ya nada contento con ellos, ¿verdad? Ya no estaba nada contento, y por eso quizá a lo mejor lo veían de relejos a Samuel también, ¿verdad? Entonces Israel no consulta a Dios. Ojo, no vemos que consulte a Dios. Paso número 1, un error en Israel: no consultar a Dios de ir a la guerra. Y Israel va a la guerra sin consultar a Dios, ¿y qué pasa? Son derrotados. Son derrotados. Caray, o sea, ir sin consultar a Dios es derrota segura, hermanos. Es derrota segura. Aquí puse una cita, Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvieras a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Bueno, aquí nosotros vemos claramente, pero Israel estaba en idolatría, en desobediencia a Dios, ¿verdad? Nosotros vemos, estaban rindiendo culto a Astarot, estaban haciendo otras cosas, estaban en desobediencia plena a Dios, y ellos creyeron que al ir, ellos iban a derrotar a los filisteos. Pero vayamos a Deuteronomio, capítulo 28, Deuteronomio, capítulo 28, por favor, búscalo ahí, 25, versículos 25 y 26. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fuera de la tierra, y no habrá quien los espante. Dios les había dado estas también promesas. Si Israel se desviaba de Dios, si Israel empezaba a caer en la idolatría y en la desobediencia, Dios les había prometido eso. Y repito, ahí vemos la muestra clara de la ausencia de la palabra de Dios en el tiempo de Elí y los hijos de Elí, Ofni y Fines. Samuel estaba empezando su ministerio, y acuérdense lo que vimos en el estudio de 1 Samuel 3, la palabra de Dios escaseaba totalmente, Dios no estaba hablando casi, ¿verdad? Muy poco, cuando le da el anuncio a Elí por medio del varón desconocido, cuando le da el anuncio por medio de Samuel, pero escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba la enseñanza de la palabra de Dios, y un pueblo que no tiene enseñanza es un pueblo que va a ser errado. La culpa no solo era de Elí y sus hijos, sino también del pueblo que no exigía la palabra de Dios. Lo vimos en el escudo anterior. Así que, hermano mío, si tú estás en una iglesia que no te están enseñando la palabra de Dios, o te la están enseñando muy light, muy ligera, aunque pasen horas, pero no te están enseñando realmente el texto, su contexto y todo lo que está ahí, tu deber es pedir que te enseñen. Tu deber es pedir al predicador que se enfoque en la palabra de Dios, como cuando vimos, ¿verdad?, con Nehemías, que el pueblo pidió: traigan el libro, denos el libro, ¿verdad? Entonces así debemos nosotros de pedir, porque si no estamos estudiando profundamente las escrituras, pues podemos caer en desobediencia a Dios sin saberlo, pero es desobediencia, Israel estaba en desobediencia y cayó ante sus enemigos. Israel empezó a desviarse de Dios, y sus principales enemigos de esos momentos, que eran los filisteos, los empezaron a derrotar tremendamente, ¿sí? Los filisteos eran hombres de guerra, ¿sí? Y en ese tiempo ellos tenían ¿cómo se me fue la palabra ahorita? Tenían acaparado todo lo de hierro, pues, o sea, las armas de hierro las tenían los filisteos. Los judíos no tenían armas de hierro, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver esta parte, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14: sin santidad nadie verá al Señor.
Hermanos, nosotros podemos tener muchas derrotas a causa de no vivir una vida de obediencia al Señor. Podemos ser derrotados por nuestros enemigos, por la carne, por el mundo, por Satanás, si no estamos en obediencia delante del Señor. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros necesitamos del poder de Dios para poder vencer. Israel necesitaba de Dios para poder vencer a sus enemigos, que los aventajaban en experiencia en guerra, porque eran guerreros los filisteos. Si te metes a investigar en la historia, los historiadores, arqueólogos y todo, eran hombres muy fuertes y guerreros, y además tenían carros cerrados, y además tenían armas de hierro que Israel no tenía. Entonces, lógicamente necesitaban a Dios. Necesitaban a Dios tener de su lado. Se les ocurre ir a la guerra en un estado de desobediencia a Dios, y eso solo va a ocasionar derrotas. ¿Cómo está tu vida de obediencia? Cuidado, porque si vas a meterte en un ministerio o meterte en algo sin la presencia de Dios en tu vida, va a haber derrotas, hermano. Y no hablo que la presencia de Dios se vaya de un verdadero cristiano, pero puedes contristar al Espíritu Santo, puedes apagar al Espíritu Santo. Él va a seguir ahí, pero tú vas a tener derrotas, tus mensajes van a ser muertos. Tenemos cuidado de esto, hermanos. Israel pretendió que atraer el arca del pacto, ¿verdad? Recordemos que era el arca del pacto, simbolizaba las promesas de Dios, simbolizaba la presencia de Dios, ¿verdad? Ellos creían que al traerla Dios iba a estar allí, y Dios les iba a dar la victoria, y Dios se iba a manifestar, ¿verdad? Ellos concibieron eso: traigan el arca del pacto, ¿verdad? Y nosotros ganaremos. Sí, quizás se acordaron, ¿verdad?, de cómo Dios estuvo con ellos en la derrota de los reyes de Egipto y de los reyes del otro lado del Jordán, o cuando tomaron posesión de la tierra prometida, cuando el arca se metieron los sacerdotes, ¿verdad?, en el río Jordán, y se abrió. No sé qué se acordaron, pero se olvidaron rotundamente de Deuteronomio 28, de las maldiciones que Dios les dijo que les alcanzarían si ellos estaban en un estado de desobediencia a su palabra. Y de las veces que Dios les habló acerca de apartarse de ellos. Recordemos cuántas veces con Moisés. Moisés inclusivamente le dijo: anden, entren a la tierra prometida, pero yo no voy a entrar con ustedes. Y Moisés, que dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Esa es la realidad. Entonces, nosotros vemos, Israel ya tenía experiencia de cuando estaban en estado de desobediencia, tenían derrotas severas, el pecado de acá, ¿verdad? Nosotros lo vemos, cómo fueron derrotados por un ejército mucho más pequeño que ellos, y fueron derrotados. Nosotros vemos siempre que Israel se metió en estado de desobediencia, caían. Venían también del estado de los jueces, de los anteriores jueces, estados de desobediencia de Israel, cómo eran oprimidos por sus enemigos, caían entre ellos, y Dios levantaba un juez cuando el pueblo clamaba, ¿verdad?, a Dios por liberación y todo, y vemos la mano poderosa de Dios. Pero vemos que ellos ya sabían que la desobediencia era derrotas. Nosotros tenemos que aprender también lo mismo, hermanos. La desobediencia trae derrota espiritual, no hay más. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Hermanos, trae derrota espiritual, trae derrota ministerial, trae muchas derrotas. La obediencia a Dios es primordial. Por eso tenemos que estar en un estado de oración, buscando a Dios con todo el corazón en nuestra vida, sobre todo si tienes un ministerio. Tienes que tener una vida de oración, porque sin el poder de Dios, sin la presencia de Dios manifiesta en tu vida, no vas a tener victorias, porque nuestras fuerzas somos derrotados fácilmente por el mundo, por la carne y por Satanás, hermanos. 3 enemigos que nos van a vencer fácilmente si Dios no va con nosotros. Por eso, como Moisés: si no vas conmigo, no me saques de aquí. Señor, si no, tu presencia no va a ir conmigo, no me des ese ministerio, no lo quiero, no lo quiero. Si tú no vas a estar conmigo, no lo quiero, Señor, ¿verdad? Creyeron que ya estaba, Israel creyó que ya estaba la victoria segura a traer el arca. El arca la tomaron como amuleto, como fetiche, como así, Dios tiene que venir, y al traerla vamos a obligar a Dios a que nos dé la victoria. No se puede, hermanos. El arca, sin la presencia de Dios, solo era un artefacto, solo es un artículo. Hermano, los templos
sin la presencia de Dios solo son muros. Los templos sin una iglesia en santidad y fidelidad a Dios solo son simple gente que se reúne en un lugar como un sindicato y nada más. Tenemos que entender esa parte, hermanos. Tenemos que entender esa parte. Así como Sansón, ya tenían un ejemplo, como Sansón, que creyó que por Dios siempre iba a estar con él, no importando sus estados continuos de desobediencia, hasta que llegó el momento en que Dios se apartó de él, y Sansón ni se enteró, pero vino su caída terrible. Vino su caída terrible. Y cuando cayó es cuando entendió que Dios se había apartado ya de él. Pero ¿qué le costó? Le costó que le sacaran los ojos, le costó ser esclavo, ¿verdad?, de los filisteos, la burla de los filisteos, y costó también que los enemigos de Dios se burlaran de Dios y le dieran la gloria a su Dios con D minúscula, Dagón, ¿verdad? Entonces nosotros vemos la desobediencia había apartado la presencia de Dios. No se dieron cuenta. Hermanos, aplicados en nuestros tiempos, es como la iglesia de la Odisea. Estaban tan encerrados en sí mismos que no se dieron cuenta que Cristo estaba fuera de la iglesia, no estaba dentro. Y estaba tocando a la puerta para que le abran. Por cierto, ese texto no es de evangelismo, hermanos. Vean el contexto, por favor. Dios está tocando a la puerta de una iglesia, no de un corazón. Por favor. Y además de que cuando nosotros vemos en Hechos, en el caso de Lidia, Dios no toca el corazón de Lidia. Dios no dice, tan, Lidia, ábreme. No, dice que Dios abrió su corazón. No le pidió permiso a Lidia. Ojo. Entonces el contexto es claro. Dios está fuera de la iglesia y está tocando para que le abran, ¿verdad? Para que lo inviten a entrar, porque la iglesia se había encerrado tan en sí misma en un egoísmo. Yo soy rico, yo tengo fama, yo tengo esto, un ego tremendo, que Cristo ya no estaba en la iglesia. Y eso es a lo que me refería hace rato. Una iglesia que está en un estado de desobediencia a Dios, de soberbia o de algún otro pecado, es una iglesia que Cristo no está allí y de nada sirve, hermanos. De nada sirve. Somos como un sindicato mundano. Entendamos que la iglesia es un cuerpo vivo que necesita de su cabeza, que es Cristo Jesús. Necesitamos de Él, porque si no sufriremos las derrotas que sufrió la iglesia de la Odisea. Hermanos, entendamos, no caigamos en el error de el pueblo de Israel, que creyendo que trayendo el arca la victoria estaba garantizada. Algunos creen que al ir a la iglesia la victoria está garantizada. No importa que sean corruptos, no importa que estén robando, no importa que sean maldicientes, no importa que sean desobedientes, no importa que sean adúlteros, no importa el pecado que estén cometiendo, con que vayan a la iglesia, cumplan, den su dinero, su ofrenda o diezmo, lo que maneje la iglesia. Ahorita no me voy a meter en explicar eso, pero lo que maneje, creen que con dar y eso ya tienen la victoria garantizada. Estás equivocado, hermano. Estás equivocado, estás actuando igual que el pueblo de Israel y vas a sufrir miserias tremendas, derrotas avergonzantes tremendas, como sufrió el pueblo de Israel, y tú lo vas a sufrir en ti, en tu familia. Entiéndelo, el pecado trae consecuencias. Y vas a sufrir derrotas que te van a doler tremendamente. Israel perdió 34,000 gentes en esas dos peleas. 4,000 primero y luego 30,000. O sea, primero 4,000 insistieron en su necedad. Y ahí les va, 30,000 en un solo golpe, ¿verdad? Nosotros vemos esta parte, hermanos. Cuando como cristianos pensamos que por asistir a la iglesia, servir y hacer acciones externas, ya está garantizado todo. No, hermanos. No. Quizá muchas victorias se han vuelto fracaso por nuestro pecado. Muchas que deberían de haber sido victorias se han vuelto fracasos por nuestros pecados. Los hijos andan mal, unos andan en drogadicción, otros andan en vicios, otros andan en adulterio, otro ya embarazó a una muchacha, y tenemos varias cuestiones que están mal. Y vemos vidas derrotadas. Vemos vidas espirituales, inclusive hemos visto caer a hombres de Dios, ¿verdad? Como Jimmy Swaggart, como otros, Steve Lawson, y han caído. Y hermanos,
Dios tiene misericordia, pero esas derrotas marcan un ministerio, nos marcan terriblemente, nos marcan terriblemente. Y al traer el arca, el pueblo de Israel, ¡wow! Vemos que trajeron el arca y que hizo el pueblo, gritó tremendamente, ¿verdad? Y que el pueblo filisteo dijo, ¿qué es eso? ¡Wow! Trajeron el arca y no, Israel tuvo miedo, filisteos tuvieron miedo en ese momento, pero sobrepusieron, ¿verdad? Yo quiero aquí que entendamos algo, hermanos, y lo veamos. Bueno, lo voy a explicar más, un poquito más adelante. Los filisteos vieron esto y ellos entendieron que cuando el Dios de Israel estaba con Israel, ellos eran derrotados, lo entendían. Ellos ya habían experimentado derrotas tremendas. Por ejemplo, con el juez Sangar en Jueces 3:31, ahí vemos una derrota tremenda. Con Sansón, inclusive el desobediente, ¿cuánta gente no mató Sansón? Inclusive cuando Dios restaura a Sansón, ¿verdad? Y Sansón pide la última vez y en el templo, ¿verdad? Empuja, murieron muchísimos filisteos. Y nosotros vemos, ellos sabían que cuando el pueblo de Israel entraba, Dios con ellos era derrota segura. Pero aún así los filisteos, ¿verdad? A pesar del miedo, se sobrepusieron. Y hay algo muy interesante que debemos de poner mucha atención. Ellos les dijeron a su gente, sean hombres. Y aquí está un llamado a los hombres. Por medio de unos paganos. Los paganos dijeron a sus hombres, sean hombres. O sea, no, sí, es cierto, tienes miedo, pero a ver, sé hombre, quítate ese miedo y vamos. No vamos a dejar que nos dominen. No vamos a, preferible es perecer que ser esclavos de ellos. Y vamos, Israel, vamos, Filistea, no te dejes. Y ¡pum! Se fueron, ¿verdad? Y es una enseñanza para nosotros, hermanos. También, ¿cómo es posible que los paganos entiendan ese concepto de varonil, ese concepto de masculinidad, ese concepto de que el hombre está puesto para pelear, para prestar defensa, para prestar por su familia, dar su vida por su hogar, por su ciudad? Y nosotros no entendamos eso como cristianos. ¿Qué estás haciendo como sacerdote de tu casa? ¿Cómo estás peleando las batallas? Yo recuerdo fácilmente, me gusta leer biografías de cristianos, misioneros y hombres que Dios ha utilizado. Y ahí está la vida de Hudson Taylor. La vida de Hudson Taylor quedó marcado por su papá. Y él decía que recordaba nítidamente cómo a veces que Hudson Taylor de niño se levantaba a las 4 de la mañana y bajaba para tomar un vaso de agua, encontraba a su papá postrado en la sala, ¿verdad? Camino al comedor, en la sala con una vela al lado, porque pues no había electricidad en ese entonces, hermanos, entonces la luz era una vela, la Biblia, pero él postrado en oración, llorando y clamando por la vida de su familia. Eso me marcó, dice Hudson Taylor. Hermano, es cierto que nosotros decimos que la oración de las madres sale por ahí mucho, ¿no? La oración de una madre, la oración de una madre, la oración de una madre, porque tristemente los hombres hemos dejado de hacer ese sacrificio. Hermano, tú eres la cabeza del hogar. Sé valiente, sé hombre. Sé hombre. No dejes. Sacrifícate por tu familia. Reduce tus horas de sueño y ponte a orar y a clamar por tu familia. Porque por eso vienen las derrotas. Ay, ¿por qué mi hijo se fue al mundo? Si yo no oraba 5 minutos al día por él. No, hermano, las victorias no se obtienen así. Hay pelear. Por eso Pablo dice en Efesios 6, ponte toda la armadura de Dios. Tenemos que pelear. No es nada más, Señor, yo en ti confío, me echo aquí a la cama y listo. Tú vas a hacer todo, Señor. No, hermano, no es así. No es así. No es así. Los filisteos preferían morir a ser esclavos. Y el líder filisteo clamó a la hombría de sus hombres. Qué triste es que un pagano nos enseñe. Qué triste es que un pagano nos hable más de la masculinidad. Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, porque yo voy a estar contigo. Pero esfuérzate y sé valiente. No dice, mira, tírate a la hamaca y yo voy a hacer todo. No, Dios no le dice eso. Es que, Señor, los problemas están difíciles. Esfuérzate y sé valiente. Y no temas, yo voy a estar contigo.
me esfuerzo? Orando, clamando a Dios, hermano. Hay problemas difíciles. Yo tengo problemas difíciles y estoy clamando y orando a Dios y gimiendo, y sé que Dios nos dará la victoria. Pero esfuérzate y sé valiente. No seas cobarde. No seas lisonjero, no seas de esos que, ay no, ya me cansé de orar. Ya como que con 10 minutos basta, no sé yo. Entendamos que nuestra vida espiritual es guerra, hermanos. Es guerra contra el mundo, contra Satanás, contra la carne. Es guerra continua. Por eso la indicación del Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Pablo: orad sin cesar. Llevar una vida de oración. Ahora nosotros vemos cómo se emociona Israel, ¿verdad? Grito de júbilo, ¡wow! Grito de victoria, ¡wow! Chofares, y empiezan ahí, igual que la iglesia, ¿no? Hoy en día, grito de júbilo y todo, y creen que con eso se va a obtener la victoria. No, hermanos, no se obtiene la victoria a través de eso. David, cuando fue a enfrentar a Goliat, no iba David: grito de júbilo, Israel, grito de victoria. No iba así. David no iba así. David iba centrado, iba bien, iba confiando en el Señor, iba orando a Dios. Simple y sencillamente, hermanos, el emocionalismo no es garantía de victoria, ni que Dios va a responder o dar la victoria. ¿Ves? Las emociones solo son superficiales y no pueden ganar las batallas para el cristiano. Prueba de ello es que Pablo no las menciona en Efesios capítulo 6, que habla acerca de nuestra lucha, de nuestra guerra. Y Pablo no dice: emociónate, ponte bien contento, toma una actitud positiva, háblate a ti mismo y di: yo soy un campeón, yo soy un guerrero, grito de júbilo, cristiano. No ves eso. No ves eso. Ve la armadura y no está grito de júbilo, no está emocionalismo, no está nada. Corazo, la coraza de justicia, el cinto de la paz, el calzado del evangelio, el casco, ¿verdad?, de la salvación, el escudo de la fe, la espada del espíritu y la oración. ¿Dónde está el grito de júbilo? ¿Dónde están las emociones? Digo, tampoco tenemos que ser insensibles a las emociones, ¿verdad? No estoy hablando de eso, pero algunos se ponen un énfasis de que grita para que Dios destruya esas, como en Jericó, grito de júbilo. Y queremos hacer repetir cosas que Dios no volvió a repetir, hermanos. No vemos a Israel cada vez que llegaba a una ciudad y ahora gritar y rodearla 7 veces a esa ciudad otra vez, y el séptimo día 7 veces y grita con toda tu fuerza. No vemos que las batallas eran diferentes, hermanos. Entonces no vengamos a querer copiar cosas que Dios no está utilizando ya. No nos guiemos por las emociones, guiémonos por la palabra de Dios. ¿Sí? Preferible es derramar lágrimas en la oración, clamando, gimiendo al Señor, que hacer esas cosas que no nos van a llevar a nada, la verdad. ¿Sí? Demuestra todo el júbilo que tuvieron, perdieron por segunda vez, y no solo eso, sino también que el arca del pacto fue tomada por los enemigos. El objeto más valioso para Israel, el objeto quizá más importante en el tabernáculo, fue tomado por los enemigos de Dios. Pareciera que Dios fue derrotado, pareciera. Ojo lo que estoy diciendo. A los ojos de los enemigos de Israel, su dios Dagón venció al Dios de Israel. A los ojos de los enemigos. No es la realidad, porque en el capítulo 5 vamos a ver la realidad, ¿verdad? Dios vence a Dagón, pero la muestra de ese momento, hermanos, nuestra desobediencia y creyendo que el emocionalismo nos va a hacer ganar las victorias y todo eso, vamos a perder lo más importante. Son las promesas de Dios para nuestra vida, hermano. El arca del pacto, eso simbolizaba. Vamos a perder lo más importante para nuestra vida. Muchas promesas condicionales de Dios para nosotros van a ser perdidas y nuestros enemigos nos las van a tomar. Y es triste esta situación, hermano.
Así en la iglesia, cuando el pecado está presente en la iglesia, el evangelio es manchado, difamado, distorsionado, blasfemado por la gente, ¿verdad? Ocasionando pérdidas, y ante los ojos del evangelio, ante los ojos de los hombres impíos, de los hombres incrédulos, el evangelio pierde, no sirve. Por ejemplo, ¿cómo estamos oyendo hoy hablar al mundo de cómo en muchas iglesias es pura pedidera de dinero, y eso mancha el evangelio? Y ven al pastor trayendo carro del año y trayendo, porque no entendemos que en Cristo no es así. Si tú ves a tu pastor enriqueciéndote, sal de esa iglesia y busca otra iglesia. Es mi recomendación. Tú sabes lo que haces. ¿Por qué? Porque ese pastor está viviendo una vida de desobediencia delante de Dios, porque el mandato del Señor no es hacer eso. No es hacer, sino ser ejemplo de la grey en todo. Y él tiene que ser humilde y vivir de acuerdo a su iglesia, no más allá. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, y eso nos lo muestra la Biblia, nos lo muestra, hermanos, cómo vivía Pablo. Pablo no andaba en carruajes, Pablo no se iba en barcos de primera calidad, ¿verdad? No andaba ahí visitando los restaurantes más caros y todo, porque como esté el pastor, así va a estar el pueblo. Eso no decía Pablo, hermanos. Dense cuenta que les están timando. Esas no son iglesias de Cristo. Por favor, salte. El llamado de Dios es: sal de ella, pueblo mío. ¿Ok? Pero es difamado por este tipo de gentes y por este tipo de iglesias el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos centramos nuestra fe en simbolismos, utensilios o personas o diezmos, vamos a tener derrota espiritual garantizada, ¿no? Y la derrota espiritual no necesariamente significa pérdida de cosas materiales. Puede significar ganancia de cosas materiales, pero pérdida de cuestiones espirituales. Tenemos mucho cuidado. Y aquí vemos cómo Ofni y Fines, los hijos de Elis, cumpliéndose las profecías del varón anónimo y de Samuel, ¿verdad?, mueren, son matados, pierden la vida en la batalla. Tuvieron tiempo para arrepentirse, tuvieron 2 mensajes de Dios, 2. Y pasó tiempo para esto, y ellos no se arrepintieron. Ni Elí se arrepintió, ni sus 2 hijos se arrepintieron. Miren, hermanos, la desobediencia hizo que de Israel cayeran 4,000 y luego 30,000 hombres. Una iglesia en pecado, tras derrotas serias y dolorosas, traerá derrotas serias y dolorosas a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 16, la iglesia de Pérgamo soportaba a los nicolaitas y a los de la doctrina de Balaam, y el Señor las llama a arrepentimiento, porque si no va a pelear contra ellos. La doctrina no importa, el amor es lo importante. Pérgamo dice: no, sí importa la doctrina. El Señor Jesús le está diciendo: sí importa, yo no quiero esos perversos ahí adentro. Yo no quiero, aborrezco la doctrina de los nicolaitas y aborrezco a los de la doctrina de Balaam, los aborrezco. ¿Dónde está? Cuando tú dices: no importa la doctrina, lo que debemos de buscar es la unidad en el cuerpo de Cristo, hermanos. No, el Señor nos dice eso. Ahí léete Apocalipsis, los llamados a la iglesia, y vas a encontrarte que hay 3 iglesias que Dios les dice: la doctrina sí importa y mucho. Así que no te engañen con falacias esas, con dichos que suenan bonito. ¿Para qué nos sirve la doctrina si lo más importante es la unidad? Y Dios ha dicho que cuando seamos uno vamos a tener victoria en el mundo. Sí, pero la unidad nunca se da en la mentira, en el engaño y en la falsedad. Esa no hay unidad. No se da nunca, hermanos. Vamos a unirnos, no importa que este crea en esto, que este crea en otro, no importa, lo importante es la unidad en el cuerpo de Cristo. No, hermanos, la doctrina sí importa. Y te voy a decir algo: cuando Pablo dice en 1 Corintios, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Pedro, yo de Cristo, te quiero decir algo:
Ninguna de las 4 menciones tenían doctrinas diferentes, tenían la misma doctrina. De ahí tenemos que partir. La división que había en Corinto y erróneamente la posición que había tomado la iglesia de Corinto en tomar partido hacia ciertas personas, pero no eran personas que tenían diferentes doctrinas, era la misma doctrina. La doctrina de Pedro era la misma que Pablo y que de Apolos, y obviamente que la doctrina de Cristo. Así que no caigamos en ese error de gente que descontextualiza eso. Y mira, tienes que amar a los estos, tienes que amar a todas las denominaciones, porque eso no importa. Dios busca primero el amor y la unidad ante la doctrina, y eso no es cierto, hermanos. Discúlpame, pero no es cierto. Y prueba de ello es que varias de las epístolas de Pablo van enfocados contra doctrinas falsas. No caigamos en ese error. La iglesia de Tiatira, por ejemplo, que toleraba que una mujer enseñara, ahí está, hermanos. La iglesia de la Odisea, y ahí nosotros vemos a Elí, que fallece al llegarle a las noticias, ¿verdad? Pero Elí se sostiene aún ante la noticia de que Israel había caído, se sostiene aún ante la noticia de que sus hijos habían fallecido, pero cuando le dicen que el arca había sido tomada, se fue hacia atrás y se desnudó. Muestra que Elí mantenía cierta vida espiritual en él, ¿verdad? Aunque débil, mantenía esa adoración a Dios, ¿verdad? Quizá su falta de carácter y que no luchaba con una cuestión de su carne. Muy probablemente varios comentaristas dicen que él también tenía un problema con la comida, era obeso, y sus hijos también habían caído en ese problema. Entonces, quizá era un hombre débil, sin carácter ante sus hijos. Y qué terrible es eso, hermanos, porque eso te puede llevar a consecuencias muy terribles. ¿Qué te quebrantaría más a ti? Hagámonos esta pregunta: ¿qué nos quebrantaría más a nosotros si nosotros fuéramos Elí? ¿Realmente nos quebrantaría más que el arca del pacto ha sido tomada? ¿Realmente nos quebrantaría más que el evangelio fue manchado, que la iglesia fue cerrada, o que nuestros hijos murieron? ¿Qué te impactaría más? Ahí está la verdad de la vida espiritual. Discúlpame, hermano. Algunos dicen: no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a comparar uno con los otros? Aquí está Elí. Aquí está. La nuera, al dar a luz, llama a su hijo y le pone nombre Icabod, sin gloria, es decir, se acabó, no hay gloria. Ella perdió toda esperanza y allí murió. Para ella, el arca de Dios simbolizaba mucho, y ella creyó que al perderse el arca se había perdido todo para Israel. Que los enemigos, al tener el arca de Dios, para Israel todo había acabado. Y al entender que su suegro y su esposo habían muerto, todo había acabado. Ya no había más nada que hacer. Ella no se detuvo a ver y a entender que había un Samuel todavía ahí, que estaba buscando y que era obediente a Dios y que Dios estaba hablando con él. Y la mano es que la palabra de Dios, ¿verdad?, hacía que la voz de Samuel no cayera. Ninguna de sus palabras dice la palabra de Dios, pero ella se centró más en la calamidad que en las promesas de Dios y que en ver que Dios estaba levantando a alguien nuevo allí. A diferencia de Noemí y Ruth, ¿verdad? Ruth decidió hacer el Dios de su suegra su Dios. Ante las circunstancias tan difíciles que tenían ellas, ella decidió aferrarse y no poner su fe en un simbolismo, sino en el Dios vivo y verdadero. El arca del pacto es un tipo de Cristo, a que había sido entregada y abandonada a la merced de sus enemigos. Cristo fue entregado por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, a la merced de sus enemigos, y lo crucificaron, y lo crucificamos nosotros. Los enemigos somos nosotros. Ahí está el simbolismo perfecto, Cristo. El arca fue capturada por los enemigos de Israel, de Dios, por la desobediencia, idolatría y vida mundanal de Israel. Cristo fue a la cruz por nuestra desobediencia, nuestra mundanalidad. ¿Cómo estamos reaccionando ahora ante Cristo? Tenemos que analizar nuestra vida espiritual
Tenemos que analizar cómo estamos delante de Dios. ¿Realmente nuestra vida está dándole gloria a Cristo? ¿Nuestra vida realmente es una vida de agradecimiento, de servicio, de pasión, de amor hacia Cristo o no? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo va tu vida de oración, tu vida de estudio de la palabra, tu vida de evangelización por las almas? ¿Le estás hablando a otros? ¿Estás compartiendo con otros tu fe? Si alguna de los tres no está, ten cuidado. Ten cuidado, hay algo, hay un pecado ahí, hay algo que está haciendo que esa parte no se cumpla y no puede ser. Si tú ves algo ahí, ora al Señor, clama al Señor y dile: Señor, si en algo he pecado, perdóname, y empieza a clamar para que Él te dé esa hambre. Si has descuidado la palabra de Dios, clama por hambre y sed de la palabra de Dios. Si has descuidado la oración, clama por hambre y sed de la palabra de Dios. Si has descuidado el evangelismo, clama a Dios porque te dé esa pasión por las almas. Simple y sencillamente, hermanos, ese es el deber de todo creyente. Ojo, el evangelismo no solo es para el que tiene un ministerio de evangelista. El evangelismo es para todos. El ministerio de evangelista es para multitudes, pero tú estás llamado a hablarle a la gente de Cristo. Todos estamos llamados a hablarle a la gente de Cristo, a ir y predicar el evangelio. El llamado es para todos. No dijo: evangelistas, vayan y prediquen el evangelio. Eso no dijo Jesús. Jesús, por tanto, vayan y prediquen, y mandó a todos los que estaban allí a que predicaran el evangelio del Señor. Nosotros vemos en Hechos cómo la iglesia, cuando era perseguida, se esparcía y iban predicando el evangelio, ¿verdad?, de Cristo. Nosotros tenemos que tomar esa palabra del Señor, para que un día no nos quedemos con Icabod, sin gloria, para que un día no tengamos un edificio de 4 paredes sin gloria, para que un día no tengamos iglesias vacías, sin vida espiritual, como está sucediendo en Europa y en otros lados, que están cerrando, las están comprando los musulmanes y están levantando mezquitas. Iglesias que antes eran gloriosas, hoy en día están apagadas totalmente. Icabod. Hermanos, nosotros tenemos que en verdad analizar nuestra vida espiritual, analizar nuestra vida en la iglesia, analizar la iglesia y ver si no estamos en un estado de Icabod. Y entonces clamar a Dios y pedir por perdón, por misericordia, clamando a Dios que Él obre en nosotros, que obre en nuestras vidas, que cambie nuestra manera de pensar y de ver las cosas, para que no nos quedemos en Icabod sin gloria. Meditémoslo y que Dios bendiga su palabra. Espero que haya sido de bendición. Déjame aquí tus comentarios. Si tienes alguna duda, pregunta, o quieres saber más de esto, o algo que te haya gustado de esto, por favor déjamelo aquí en los comentarios y en cuanto tenga tiempo te los respondo. Te agradezco, Dios te bendiga, estoy para servirte. Repito, me atrasé porque este estudio ya lo tenía hace mucho tiempo, no lo había dado por cuestiones personales. He seguido con los otros, me adelanté y bueno, yo espero que haya sido de bendición este estudio. Dios te bendiga.